In progress. Entonces vamos a continuar con el estudio de Hebreos capítulo 1 y vamos al versículo 10 al versículo 12. Es lo que vamos a mirar hoy, lo que vamos a estar estudiando. Entonces dice así la palabra de Dios eh, en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serás mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí está haciendo relación a que los ángeles adoran y reconocen y se estipula que el Señor está por encima de los ángeles. Está hablando de los ángeles, ¿cierto? Y el Señor es el que permanece en el tiempo. Entonces, para nosotros darle un poco de fundamento, de profundidad a esto, ¿cierto? Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí está haciendo referencia al Salmo 102. Vamos allá, Salmo 102, versículo 25 al 27, donde dice lo siguiente la palabra de Dios. Aquí está haciendo referencia a quien escribe Hebreos y está haciendo referencia al Salmo 102, 25 al 27. No sé si ya llegaron allá. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Yo esta mañana oraba, decía, señores, definitivamente lo que tenemos que nosotros tener cada día más en nuestro mente, en nuestro corazón, es que tú eres uno solo, uno solo. Y nos ha sido revelado el Evangelio. Y el Evangelio, en este caso vamos a ver Juan, vamos a ir a Juan capítulo 1, vamos preparándonos a Juan 1, porque lo que hace Juan, vamos allá, lo que hace Juan en un contexto del primer siglo, después del Mesías, después de él estar con el Mesías, después de evidenciar que él es Dios mismo manifestado en medio de ellos, y que no hay que desconocer que viene un contexto donde han sido influenciados por los griegos, los helenistas, donde hay unos eruditos que conocen la escritura, que conocen la escritura, que conocen el Tanakh. Entonces, ¿cómo hacer para que ellos tengan claridad, tengan la certeza de que Dios se ha manifestado en medio de los hombres? Que es el mismo que aparece en Génesis 1:1. Es el mismo Dios. Cuando tú vas a Génesis, a Juan 1:1, vamos a mirar el versículo 1 de Génesis 1. Y dice, en el principio, lo voy a leer en la Reina Valera como aparece ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mira, antes de entrar a mirar a fondo este tema, yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias, los que tengan Strong, y usen miren las palabras del griego. El principio. El principio tiene la palabra en griego arché o arjé, ¿cierto? Que es arjé. Es iniciación o concretamente, ¿cierto? Jefe en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango, dignidad, dominio, gobernante. Es el concepto que se tiene aquí desde el griego, ¿cierto? Otra palabra que quiero que miren, el verbo. Verbo es logos, logos. Resulta que logos, dice acá, noticia, palabra, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia. Para que nosotros comencemos a mirar y tengamos que es Dios manifestado en medio de los hombres, lo que han profetizado, lo que se había dicho desde Génesis, lo que se había profetizado a través de los profetas, perdón la redundancia ahí, y también los escritos o los salmos, se ha hecho realidad, se ha hecho realidad. Aquí el autor está identificando a la imagen visible de Dios manifestado.
¿cierto? En forma de hombre, en medio de nosotros. Entonces, yo quiero que miremos un cuadrito que yo saqué, ¿cierto? Mm, ok. Lo están viendo, cuadro comparativo de Berechit, Arché, Logos. ¿Sí lo están viendo? No, En rojo, ¿sí ven el título o no lo ven? no. Solo Sí, el título. El el título sí. título sí, ya falta es como que empieza a salir, me imagino que poco No, a no, poco no, la no, 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 no. comparación. Hasta ahí nomás. Hasta ahí está bien. Sí, 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 por eso el Hasta ahí está título bien. sí se ve. Ok, gracias. Hasta ahí, ahí está bien. Entonces, antes de que les muestre un cuadrito, ese se lo voy a compartir ya a ustedes. Yo esta presentación se la voy a compartir y espero en el Señor que tanto ustedes, porque esto también se sube a YouTube, los que vean, escuchen este video, saquen el tiempito y lo verifiquen y estudien, ¿cierto? Pero aquí, Juan, aquí hay una explicación técnica, ¿cierto? Donde Juan está escribiendo a los eruditos, ojo, a la élite judía, que conocían la escritura, que conocían la Torá, los profetas, los escritos. Aquí Juan también vivía en un mundo helenizado. ¿Qué quiere decir eso? Influenciado por los griegos, donde logos y arché, que les expliqué ahorita, eran términos cargados, ojo, que esto es bien importante, cargados de filosofía. Y Juan usa tecnicismos para hablar un idioma que tanto judíos, eruditos o conocedores de la escritura, como griegos instruidos pudieran entender. O sea, eso es una exposición bien impresionante, contundente la que hace Juan. ¿Cómo tomar a las personas, cierto? Usar tecnicismo, o sea, un lenguaje que todos entendieran, que era un lenguaje propio de ellos, tanto los judíos o hebreos que conocían la escritura, que estudiaban la palabra, que eran eruditos, que eran, ¿cierto?, hombres versados en el tema, contra otras personas, o no contra otras, sino en paralelo o en el ambiente, griegos instruidos también, influenciados por los presocráticos, por Sócrates, por Platón, por todos esos pensamientos filosóficos. Entonces, lo que hace Juan en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 18, es es una estrategia que él usa para afirmar tres técnicas o tres afirmaciones técnicas. Una es la preexistencia, otra es la relación con Dios y una identidad divina. Y les voy a mostrar el cuadrito. Les voy a mostrar el cuadrito que saqué acá. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí están viendo el cuadrito? Sí, Sí, señor. Ok, ok. Se alcanza a leer? sí, Ok, gracias. Entonces, miren el cuadro para que lo entendamos. En la parte de arriba, en azul, no sé qué color aparezca en sus computadores o en sus equipos, aparece un concepto y aparece otra columna donde el hebreo es el Bereshit. Si usted mira en Juan 1.1, tiene como referencia Génesis 1.1. Tiene como referencia. Es el hebreo es Bereshit en el principio. En el griego filosófico, ojo con eso, filosófico, esto tiene una connotación, porque estas personas, le está hablando Juan a unas personas que han sido influenciados por todos los presocráticos, por todos desde antes de Sócrates, ¿cierto? Antes de Platón, personas como Tales de Mileto, también están los estoicos, eso es parte de la historia, donde ellos manejaban unos términos que lo vamos a ver, los vamos a ver acá. Y está el griego bíblico, ¿cierto? Logos, según Juan, según lo que Juan
estaba haciendo la exposición o la sustentación. Entonces, significado literal. Sí fue claro con la parte de arriba, ¿cierto? Lo que vamos a ver en las columnas. Pregunto. ¿Sí fue claro o no claro? Sí, Pero señor. Sí, 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 retroaliménteme, por favor, para sí, yo poder sí, continuar. sí, claro, sí, 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 pastor. Ok, ok, gracias. Ayúdenme con eso, por favor. Entonces, significado literal. En hebreo, en el principio, inicio, cabeza, origen. No solo tiempo, también fundamento y propósito. ¿Cierto? Fundamento y propósito. No es un tema de tiempo. No es un tema de hace 3.000 años, 4.000 años. No, no es un tema de tiempo. Es lo que está. ¿Qué es lo que se establece? ¿Quién es el que manifiesta? ¿Quién es el que interviene? En el griego filosófico, arché, que es el que ustedes pueden ver, leímos ahorita en Juan 1.1, en el Strong, principio, fuente, causa primera, origen de todo. Pero ya cuando Juan toma eso para los eruditos y para los helenistas, dice palabra, razón, pensamiento, discurso, orden divino. O sea, es la intervención de Dios ante la creación, ¿cierto? Viene el contexto original. Inicio de la creación por Dios en Génesis 1.1. Todo surge de su palabra. Y me llama la atención que todo surge de su palabra porque Dios, ¿cierto? Lo que está haciendo Juan aquí es la sustentación técnica que construye un puente entre lo hebreo, los hebreos y los griegos. Es un puente que él crea. Entonces, Génesis 1.1 es creación. Y resulta que el Salmo 33.6, si alguien me puede leer, por favor, ese salmo, lo va buscando. Y otro que busque Isaías 55.11 y otro que busque Proverbios 8.1 y 2, nomás solamente esos dos versículos. Aparte de que todo Proverbios, perdón, yo les digo qué versículo de Proverbios, porque todo el capítulo de Proverbios tiene que ver con la sabiduría de Dios. Ya les voy a decir cuál es. No, el versículo 22 al 25 de Proverbios 8. A pesar de lo que están tomando nota, pueden tener en cuenta todo el capítulo 8 habla de la sabiduría, y la sabiduría es Dios mismo, ¿cierto? ¿Quién nos puede leer, por favor, el Salmo 33.6? 33:6. Por favor. ¿Quién la va a leer? ¿Quién habló? Perdón. Sí, Ángela, espérame que acá lo estoy ubicando. Dale, dale, Angelita, gracias. ¿Y, Treinta y quién, treinta quién va a leer, quién puede leer Proverbios 8.22 al 25? E Isaías 55.11. Bueno, vamos con el Salmo 33.6. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ok, muchas gracias. Y el Proverbios 8, Yo lo tengo. dale, 22, gracias. 25. El Señor me Ok. creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Eh, Para que entendamos eso que acabo de leer, Vivi, está hablando, habla de la eternidad de la sabiduría, ¿cierto? Entonces no está hablando de otro, sino que siempre ha estado presente
¿cierto? Desde antes de las cosas ha estado presente Dios mismo, lo que Él mismo es, ¿cierto? Lo que Él mismo es. Y eso tú lo vas a ver leyendo todo el capítulo, pues no lo vamos a leer por cuestión de tiempo y también por lo que estamos en la dinámica que estamos haciendo. Isaías 55:11. Lo leo, Mauro. Dice Dale, así la gracias. palabra del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que lo que está hablando aquí, inicio de la creación por Dios, es que todo surge de su palabra. Y lo estamos corroborando en los Salmos, en Proverbios, en Isaías y también en los Evangelios, ¿cierto? Entonces, en el griego filosófico, la filosofía presocrática, causa primaria de todo lo existente, puede ser materia, energía o ley cósmica. Entonces, no es Dios mismo, sino la misma, lo que ellos ven, lo que ellos consideran, eh, lo que ellos pueden materializar. Pero ya desde el griego bíblico, según Juan, Juan usa logos como persona divina preexistente y creadora, y creadora, y creadora. Ahora miremos la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza. Por eso, por eso Juan toma estos conceptos y dice, ese logos que ustedes, estoy leyendo acá, ese logos que ustedes imaginaban no es una fuerza, es una persona. Y esa persona se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde aparece eso? En Juan 1:14. Cuando tú lees Juan 1:14, antes de que miremos la naturaleza, Juan 1:14, tú encuentras Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿cierto? Ese logos que ustedes imaginaban no es una fuerza, es una persona. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, como la imagen visible del Dios invisible, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Se hizo en forma de hombre. Se manifestó una corporeidad. Es la manifestación visible del Dios invisible. Es el amor manifestado de Dios en medio de nosotros, ¿cierto? Donde Él mismo muestra de que en Él habitó corporalmente toda la divinidad, en Él mismo. Entonces, Dios habla, Dios crea, principio impersonal. Ah, perdón, estoy en el contexto original, ¿cierto? Entonces, bueno, Juan, entonces, persona divina, persistente y creado. Oliver levantó la mano. Cuéntanos, Oli. Mauro, hola, es que no entiendo en la matriz que haces, ¿por qué haces la especificación de griego filosófico y griego bíblico? No le encuentro sentido en sí. Ok. Lo que pasa es que Que cuando se los dos está... deberían, según mi criterio, según el mío, pues, los dos Ok. deberían ser griegos, pues lenguaje griego, pero no uno bíblico y el otro filosófico. Eso me genera como confusión. Ok. Muy bien, muchas gracias. Mira, una cosa es que Juan está haciendo una sustentación ante dos audiencias. Una audiencia que son los hebreos, ¿cierto? Los judíos eruditos que conocen el Tanakh. Y otra cosa es los griegos, ilustres también, que son influenciados por los griegos, donde igualmente ellos tienen unos conceptos cargados de temas filosóficos, de temas filosóficos. ¿Qué está haciendo Juan? Está haciendo un puente en el uno hacia el otro, tanto el hebreo hacia los helenistas, como de los helenistas hacia los griegos.
para que se encuentre una verdad. Esto que ustedes están hablando aquí desde su filosofía, eso es como cuando Pablo va a donde fue que fue Pablo que dijeron que tenían el monumento al Dios no conocido. Digo, ese es el Dios de que yo vengo a hablarles a ustedes. Hizo una conexión con ellos. Y eso es lo que está haciendo Juan acá. Juan está tomando esas dos posturas y si le vea, es el mismo creador de los cielos y la tierra, se manifestó en medio de nosotros. Ustedes, los filosóficos, los influenciados por los helenistas, ¿cierto? Lo que ustedes consideran que es materia, la ley cósmica, la energía, es Dios mismo manifestado en medio de los hombres. Eso es lo que, no sé si aclara lo que la inquietud que tú tienes, Oli. No, no, yo entiendo lo que me quieres decir, pero no para mí no tiene sentido los títulos, porque es que Arge es desarrollado a través de la filosofía y el logos también viene desarrollado a través de la filosofía. Son dos términos distintos, pero no tendría sentido pues como poner griego filosófico y griego bíblico. No, pues no. Son dos términos distintos de la cosmovisión que tenían los griegos, pero bueno, pues si algo después nos reunimos y revisamos, porque No, creo que no pero está, bueno, está bien, para que no nos pero quedemos acuérdate acá, que, pero no tiene bueno, sentido. Pues, pero después lo miramos. ok. Bueno, ok. Bueno, continuamos. Ya eso es un tema que lo tratamos los dos. Pero el énfasis y el propósito de yo mostrarles este cuadrito es ver que Juan, el Evangelio de Juan, es una sustentación que él hace donde no desconoce los pensamientos, las tendencias que habían en esa época, y es establecer que es el mismo Dios. Es como nosotros en este momento ser influenciados por todo lo que aprendimos en el catolicismo, en el cristianismo, en diferentes religiones, y que la gente comience a sacar conceptos, pero que tú lo plasmas en la escritura. ¿Cómo haces tú sin atacar al otro, sin descalificar al otro? Dile, mira, lo que tú estás hablando ahí está aquí en la Biblia. Lo que tú estás hablando aquí, aquí está en la Biblia. No es, no es lo que tú crees, sino lo que Dios ha establecido, lo que Dios mismo ha establecido. Eso es lo que está haciendo Juan. Por eso, por eso viene el tema de la naturaleza. Acto creativo personal, Dios habla y crea, lo que leíamos ahorita, ¿cierto? Principio impersonal. Mire esto tan tremendo, porque estos son apuntes que saqué acá de los pensamientos del lado del griego, ¿cierto? Principio impersonal. Imagine que Heráclito, logos como una razón universal. Es el razonamiento humano. Es el razonamiento humano. Los estoicos, logos como principio organizador, que es el principio que la misma creación se organiza. Filón de Alejandría, él era un judío que había sido helenizado, contemporáneo, toma logos como mediador entre Dios y el mundo. ¿Y se da cuenta que hay una influencia filosófica? Hay una influencia filosófica. Oliver levantó la mano otra vez, cuéntanos. Mauro, es que no sé si puedo aportar lo que voy a decir, pero lo que pasa es Bueno, que para vale. el griego o la filosofía nace de una pregunta fundamental y es de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces lo que tú Ujú. dices de ese racionamiento humano, el logos y el arge, al final lo que es logos es el generador, pero es como cuando a nosotros nos preguntan, bueno, y si eso es y entonces si ese es Dios que creó todo, ¿quién creó a Dios? Ujú. Entonces ellos lo responden con el arge. El arge es el sustentador de todo como tal. O sea, ellos se respondieron a la pregunta de alguna manera. Si eso es lo que genera todo, ¿quién creó eso que genera todo? Entonces ellos dicen, ah, no, fue el arge. Claro, porque es algo creado por la razón humana, pero ahí no hay, por eso Juan está hablando, ¿cierto? Está hablando de persona divina. El Logos estaba con Dios y era Dios. Si tú vas a mirar en Juan 1:1, se usa el Kai. Dice, estaba con Dios
¿cierto? Es decir, era Dios. Mire que si hay, yo entiendo lo que tú dices, porque arché, como arché y logos, son términos griegos. Pero en la columna de la mitad, que yo estoy manejando griego filosófico, es que aparte del concepto que es griego, la palabra es griega, la dos, que es lo que tú dices que para ti no tiene sentido, es con la connotación filosófica, lo que le agrega. Porque Juan lo que está diciendo es, yo no estoy diciendo que sea algo impersonal. Yo no estoy diciendo que es por la influencia estoica o por Heráclito. No, lo que le estoy diciendo es que eso, el griego, el arché y el logos, es Dios mismo manifestado en medio de los hombres. Es desde cuando Dios estableció un orden, es cuando Dios interviene, es cuando Dios se manifiesta y Él profetiza y Él promete que Él va a venir y va a habitar con nosotros. ¿Qué pasó? Ya se cumplió, ya se cumplió. Él vino y habitó en medio de nosotros. Por eso para poder ver la profundidad de este cuadrito, ¿cierto? Estamos en el versículo 1, pero no lo vamos a hacer todo hasta el 18, pero queda el ejercicio, que lo miremos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué es lo que está haciendo Juan? ¿Cierto? Es una estrategia que él usa para ver cómo une y que se saque una sola idea, que es la verdad. Es Dios mismo manifestando de los hombres. Es el mismo creador de los cielos y la tierra. Es el mismo de lo que hablan los profetas. Es el mismo que hablan los salmos y los proverbios. Es el mismo que vino y habitó entre nosotros. Es el mismo que entregó su cuerpo. Es el mismo que él resucitó. Es el mismo, no es otro. No en los pensamientos ni los razonamientos humanos, que en esa época eran los helenistas. Hoy en día para nosotros, ¿qué es? El cristianismo, el catolicismo, ¿cierto? El humanismo, el ateísmo, todas esas influencias que de una u otra forma han sido afectadas a nuestras vidas, que no tenemos claridad y que nos cuesta entender de que es que cuando este es mi hijo en quien yo he creído o he creado. Entonces, ¿sí ve que lo creó? No, es él, lo que están viendo es la imagen mía, en el momento que lo había profetizado, desde muchos años atrás, se manifestó hoy entre ustedes. Ese soy yo, la imagen visible mía. Entonces, para poder darle la profundidad, la consistencia, la conexión y coherencia, hay que mirarlo así, ¿cierto? Claro que es la misma palabra. Ya te estoy entendiendo más lo que la inquietud tuya ahora. Claro que es la misma, las dos son griegas, claro que sí. Pero en la columna de la mitad estamos agregándole el énfasis filosófico. Lo que decimos nosotros, la parte connotativa, connotativa. O sea, de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a mis estudios, de acuerdo a mi filosofía. Entonces, por eso dije, relación con el mundo. Vamos bajando. Relación con el mundo. Dios crea, ordena y da propósito. Desde el griego filosófico, principio que ordena el cosmos, pero sin relación personal. O sea, es algo que el cosmos hace, es la razón humana. El griego bíblico, que es lo que está sustentando Juan, crea todo, Juan 1.3, y se encarna, Juan 1.14. Dios manifestado en medio de ustedes, en medio de nosotros. Y ya la revelación final, Génesis no revela la identidad personal del Logos. No, no, porque Dios es mismo. La filosofía griega no lo identifica con un ser personal. La filosofía griega no lo identifica con un ser personal. Juan revela que el Logos es el Mesías, es la plenitud de la deidad. Es la plenitud. ¿Dónde lo miramos nosotros? Mira, si nosotros nos devolvemos acá, vamos, y eso es lo que quería compartirles, eso va a quedar en la presentación, Colosenses 1:15-17. Mire lo que dice Colosenses 1:17. Cuando yo voy estudiando y analizando, no sé si
Si hasta aquí vamos bien, me gustaría que me dijera, volvemos y miramos el cuadro, ¿tienen alguna inquietud? Así como la planteó Oliver. ¿Alguien quiera decir algo más? No sé si ayudó a Oliver, le ayudó un poquito más de lo que acaba de decir, de lo concepto, del énfasis filosófico. ¿Alguna inquietud? ¿Está siendo claro? ¿O es mucho contenido? A ver, cuénteme pues. Mauro, este tema yo creo que no es sencillo, no es sencillo a mí personalmente me parece muy bueno empezar a tocar este tema porque debido a la no claridad o no tocar estos temas, es que hoy hay tantas complicaciones y tenemos tantos enredos como tal, y por eso entonces los cristianos dicen una cosa, los católicos otra. Me parece muy interesante, pero que no es un tema sencillo. Creo que es un tema que el Señor nos permita seguir recorriendo, nos abra nuestra mente y nuestro entendimiento, porque aunque nuestra base de hoy, como vemos, el mundo es griega, pues las mismas bases pues han cambiado en el tiempo y tienen un origen en el cual no lo hemos, pues yo lo vi en el colegio, pero es algo, o sea, es empezar a tocar temas que de pronto nos va a doler la cabeza, pero la invitación sí es a que el Señor, que permitamos que el Señor nos dé entendimiento y nos dé sabiduría, porque eso que hizo Juan ahí, que fue tratar de ser un puente y decirle: "Ah, en eso que ustedes creen tiene un sentido en lo que el Señor nos va a revelar o nos ha revelado". Entonces, él fue como un mediador, Juan fue un mediador en medio de esas dos culturas, porque es que al final es enfrentarse dos culturas. Ese ejercicio que hizo Juan es lo que nosotros como creyentes hoy tenemos responsabilidad, tal vez de otra manera, con otros términos, pero al final es ser un mediador con las personas, decirle: "Vea, eso que usted ha creído como tal, el Señor tiene otra visión". Entonces es lo que yo veo. Hasta ahora, pues. Ok, muchas gracias, Oli. Mira, me gustaría que pudiéramos interactuar un poquito sobre esto, porque la idea no es avanzar por avanzar, sino de ir entendiendo y escuchando a Oli y con la enseñanza del cierre de Shabbat hoy, que es sobre eso. No es quitar, porque hay que tener mucho cuidado, porque entonces comenzamos a decir, entonces el griego no tiene validez, o sea que el Nuevo Testamento, mal llamado, entonces es cuestionado, y entonces yo no creo mucho en el griego, entonces no creo mucho en lo que dicen los evangelios. No, no es eso, sino que sin descalificar ni desconocer, pero sí argumentar o sea, cuando se habla, por ejemplo, del kairos o el tiempo, ¿cierto? Claro, usamos el kairos, decimos crono, kairos, ¿cierto? Cronos del tiempo del día, del mes, la hora. El kairos, el tiempo de Dios, pero es que no se puede tomar como kairos como el tiempo de Dios, porque kairos es una palabra griega y esa palabra griega tiene una connotación filosófica. Hay que conectarlo con Moadín o Moe para darle verdaderamente el sentido del tiempo según Dios. Si tú no haces ese ejercicio, simplemente lo que estás es tapando una cosa con la otra y en última viene a ser lo mismo. No, no, porque si no hay una conexión con la escritura, no va a tener sentido, no va a tener profundidad y no va a traer sobre nuestras vidas un fundamento que demos razones de nuestra esperanza, pero con argumentos, con cosas serias. Yo no puedo desconocer, no, no, el pensamiento presocrático, eso no lo tenga en cuenta. No, 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 Sócrates, Platón, no, Heráclito, no, los estoicos, no, no, no hable de eso. No, es que el mundo está permeado de todo eso. Hay gente que es consciente, hay gente que no es consciente de eso. Y nosotros por eso tenemos que profundizar y estudiar. Por eso yo les animo que saquen un ratico en la semana, unos 20, 30 minuticos en el día o dos veces, no sé, yo sé que todos estamos muy ocupados, pero saque el ratico y estudia un poquito, por ejemplo, sobre los estoicos, estudia un poquito sobre Heráclito, o sea, sobre todos estos pensamientos, sobre Platón,
¿Cómo veía Platón el tema de Arché, el logos, según ellos? Entonces, voy a encontrar sustento bíblico y no es para que nos volvamos griegos, ni para que nos volvamos hebreos, ni para que nos volvamos judíos, sino para que nos volvamos hombres estudiosos de la escritura, que entendemos y que sabemos que el que lo hace es el Señor. Y nunca se puede reemplazar, ojo con lo que les voy a decir, nunca se puede reemplazar lo que tú estudies por lo que alguien te enseña. En este caso puedo ser yo, puede ser otro maestro, el que sea, ¿cierto? O otra persona que comparta la palabra. Pero el Señor dice que Él coloca su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y Él nos da el entendimiento, Él nos da el discernimiento. Y la palabra, la verdad no necesita defenderse. La palabra, la verdad es que mostrarla. Hay que dar razones de ella, no defenderla, porque la verdad es verdad. Y por eso, cuando vemos todo esto, la escritura misma es la que habla de mí, le dice el Señor a los discípulos en Lucas 24. Todo lo que yo les dije a ustedes es lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es que yo soy, el que seré, el que estaré. Yo soy el que lo restauro, el que restituyo. Yo soy el que doy mi propio corbán para que ustedes sean liberados. Él es el autor y consumador de la fidelidad. Él no es otro. Él no mandó a otro. Él no mandó a Junior. Es que desmontar toda esa influencia de tantos siglos, de cosas mal aprendidas, uno encuentra la verdad y entra en sospecha y entra en duda. Y uno cree que está haciendo, uy, me están engañando, estoy enredado. No, ¿cómo así? ¿Y por qué cambió? No, porque es que una mentira de tantos años se convierte en verdad. Y recordemos que es más fácil engañar que sacar del engaño. Con un versículo te engañan, te sacan de la verdad. Y con 1000 versículos no te sacan del engaño, porque es una realidad. No sé si alguien quiera decir algo, compartir algo. Me gustaría mucho. La idea no es continuar por continuar, sino que podamos interactuar entre todos, entre todos. O continuamos, mis amados. Retroaliménteme. Continuamos, paramos. Bueno escucharlos a ustedes, bueno escucharlos. Doña Lumanera quiere decir algo. No, señor. Ok, Por mí muchas gracias. continuamos. Por mí ¿Cómo, continúan Soraya? también. Pero vamos bien hasta acá. Sí, señor. Soraya, ¿tú qué dices? Sí, claro. Ok, ok, ok. No, para mí es importante que, Continuemos, sí. Sí. sí, ok, para mí es importante que vayamos entendiendo porque para mí es un apasionamiento de esto. Para mí es un apasionamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada día me convenzo más que estamos en el camino que es. O sea, que triste sería que nos demos cuenta que no era por acá, que no hay un sustento bíblico, que no hay un argumento sólido. Ahí sí me he dicho, cojámonos del pelo. Ahí sí cojámonos del pelo. Pero al contrario. Por ejemplo, vamos a leer Colosenses 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Colosenses 1, 15 al 17. Yo puedo leer, hermano. Dale, gracias. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ok, gracias. Mira, aquí el autor, ¿cierto? Está identificando al hijo con él mismo
logos creador, sin hacerle criatura. Eso es importantísimo. Importantísimo porque para el pensamiento griego, los helenistas, tenía que ser algo en su razón humana, como decía Oliver. Ay, ¿quién creó a Dios entonces? ¿Quién creó a Dios? No, no, Él es Dios. No, él no tiene que ser creado, él es y él será, y él estará, él estará. Entonces, por eso este cuadrito me parece importante y no quiere decir de que está sobre piedras, pues porque ya entonces fue el último y ya, y nadie más diga nada. No, no se trata de eso. Pero que si usted saca el ratico y usted encuentra y aporta, ¿cierto? ¿Listo? Porque aquí la clave hermenéutica o la técnica de estudiar la Biblia y entenderla, no porque sea una técnica que manipule o una técnica que condiciona, una técnica que tiene una intencionalidad, no, 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 sino que la Biblia, tenemos que partir de algo fundamental, es un Dios único y verdadero, es una sola palabra, es para un solo pueblo. No es un tema de etnia, no es un tema de política, no es un tema geográfico, no es un tema de conveniencias, no es un tema de competencias, ¿cierto? Juan no está inventando el logos, él no lo está inventando, no, lo está identificando. Juan aquí no está inventando, está identificando. Eso que ustedes hablan, eso que ustedes recibieron, hebreos, y ustedes, lo que ustedes hablan, los helenistas, este es Machía, es Dios mismo manifestado entre nosotros, habitó entre nosotros, se hizo en forma de hombre, se disminuyó, se despojó. Lo mismo que dice Filipenses, lo mismo que acabamos de leer de Colosenses. Se despojó. Lo mismo que prometía desde Éxodo. Estaré con ustedes. Lo mismo que promete, y esa es nuestra esperanza en Apocalipsis. Habitaremos con Él. Entonces, esto es el mismo que habló en Génesis, es el que estuvo en medio de ellos. El mismo que habló en Génesis. El mismo que habló en Génesis 1:1 fue el mismo que habitó entre ustedes. Esto es un tema, golpe teológico para la élite, los eruditos que se hacen sabios, pero a la verdad, ante la escritura, se da cuenta que hay necedad, porque no tienen sustento en ella, sino que hay sustento en su razonamiento, en su conocimiento, más no en una revelación que Dios la da a los sencillos, a los débiles, porque la grandeza y el poder es de Él, no es de los hombres. Entonces no se trata del maestro de maestros ni el erudito de eruditos, no. Se trata de menguar para que Él crezca, para que Él se manifieste en medio de nosotros. Entonces, a los judíos, a los que conocían el Tanakh, el Mesías es el mismo creador. ¡Oh! Eso es una cosa tremenda. Eso es lo que está haciendo Juan. En el Evangelio de Juan, del 1 al 18, es una sustentación, es una exposición para dos audiencias, los eruditos del hebreo y los eruditos helenistas, los conocedores, en cada uno en su rama. Pero aquí le está diciendo, ¿sabe qué? A los judíos, el Mesías es el mismo creador. Y a los griegos, el principio universal es personal y es redentor. No es algo que ustedes lo han establecido, sino que Él se ha manifestado. Él se ha manifestado. El Señor lo ha hecho y es lo que muestra. Es lo que muestra el Señor. Entonces, para que sigamos avanzando, ¿cierto? Aquí ya continuamos en el versículo 13. De nuevamente vamos a
a Hebreos 1, el versículo 13. Por eso dice, ¿cierto? El versículo 13. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? Seguimos con el tecnicismo, seguimos con la connotación del pensamiento, de las costumbres, de la cultura, de los, en esa época, de los judíos y el pensamiento bíblico. Siéntate a mi diestra, recordemos, es el trono de Dios, es Dios manifestado, Dios en su plenitud, sentado, solamente es, no es que se siente a la derecha o a la izquierda, no. Entonces está Junior, no, no. El Salmo 110:1, no sé si alguien lo quiere leer, por favor. Salmo 110:1. Y otro que vaya buscándome, por favor, Efesios 1:20-21, para que vayamos terminando esta mañana el estudio de Hebreos. ¿Qué dice el Salmo 110:1? No sé si en sus Biblias aparezca la referencia, en el versículo 13. Sí les aparece la referencia, Salmo 110:1. Lo leo, Mauro. Ok, dale, gracias. Salmo 110:1 dice, Hashem dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchas gracias. Ok, aquí se está profetizando, ¿cierto? Y aquí está sustentando y todavía los enemigos no están postrados, todavía están reinando, ¿cierto? Es hasta cuando venga el día del juicio. Él cesó de hacer sacrificios, ya no hay más sacrificios, fue suficiente el sacrificio del Señor. Pero aquí estamos viendo, es una posición exclusiva del Hijo, de la imagen visible del Dios invisible. Ningún, ningún ángel, ningún ángel. Recuerden que la connotación que está manejando acá es de los ángeles, ¿cierto? Ningún ángel ha recibido ese estatus. Este verso lo que está mostrando es autoridad. Este verso lo que está mostrando, ¿cierto? Es victoria, es herencia, es el portador de la herencia. Acuérdense que la herencia es la vida eterna. En él está la vida eterna. Y no hay otra cosa diferente. Efesios 1:20-21, para que lo miremos. Efesios, perdón, Mauricio, pero es que Efesios no viene y no hasta el 6. perdón un momentico. Efesios 1, Ah, 20-21. Perdón, amor, ¿qué dijiste? Leo el chat. A ver. Vamos a leer el chat. De manera sencilla, diestra del trono o la diestra de Dios significa el cielo, la habitación de Hashem. Así es. Sí, solamente Él está allá. Muy bien, amor, gracias. De manera sencilla, diestra del trono, la diestra de Dios significa el cielo, la habitación de Hashem. Solamente Él está ahí. Así es, amor. Gracias. ¿Lo vas a leer, Amparito? bueno, ya te lo leo. Dice así la palabra del Señor. Esta fuerza operó en Yehoshua, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Dice, lo cual operó en Machía. ¿Qué está hablando? El espíritu de sabiduría y la revelación, es el poder de Dios manifestado, porque recordemos que en el Evangelio dice que él mismo entregó su vida y él mismo la tomó. Y él mismo viene a ser autor de vida eterna, porque él tenía que ser la primicia, porque ejemplo os he dado.
porque el Señor es el autor y consumador de la fidelidad. O sea, Él estableció las cosas, Él estableció un orden, Él estableció una palabra, Él mismo la cumplió, Él mismo nos modeló y Él mismo resucitó. Él es. Por eso al comienzo de este estudio, del versículo 1 al versículo 5 de Hebreos capítulo 1, Dios dispuesto a servir. Habla una disposición de Dios para servir. Del versículo 6 en adelante, el siervo que es Dios, siervo que es Dios, o sea, Dios mismo, Él está dispuesto a servir. Pero ¿qué le decía a los discípulos? Les he dado ejemplo, Él le lavó los pies. Ninguno los hizo. Normalmente dentro de la cultura hebrea o los judíos, quien lavaba los pies era un siervo, un sirviente, digámoslo así. Llegaba la gente de caminar en esas calles polvorosas, ¿cierto? Llenas de polvo, y lo que ofrecían era lavarle los pies. ¿Eso lo hacía quién? Un sirviente. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Ejemplos he dado. Entonces él mismo, ¿cierto? El cual operó en Machío, o sea, él mismo manifestó, mostró su poder, resucitándolo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra, o sea, en su trono. Lo que dice, lo que dice Filipenses, dice, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en el versículo 8 de Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios mismo les muestra, nos muestra a nosotros, a la humanidad, saben que yo lo hice, yo no escatimé, no reparé, no simplemente les dije que los amaba, sino que yo mismo me despojé, me hice en forma de hombre, no busqué privilegios, no busqué la honra del hombre, no busqué los palacios, no busqué dinero, no busqué placeres, les mostré que este mundo es efímero, es pasajero, yo mismo entregué mi cuerpo y yo mismo lo tomé, porque la muerte tenía que pasar por por ese verificar que no había pecado en él. Y no le halló pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener, le dicen Hechos, no lo pudo retener. Y viene a ser autor de vida eterna. Por eso él es la primicia, el primer fruto, el pan sin levadura, sin pecado. Y ahí viene a ser autor de vida eterna. Y por eso dice que se sienta en en su trono. Y dice en Filipenses, mire, conéctelo, porque es un pasaje paralelo. Dice, dice, para que en el nombre de Josué se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, se debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Josué es el Señor para gloria de Dios. Abba. La gloria de él mismo, el peso de gloria le dio. Entonces dice el 21, Efesios 1:21, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Si se dan cuenta, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es el eterno, único y Dios verdadero. Siéntate a mi diestra, siéntate. Se despojó, se disminuyó, hizo todo el proceso, nos redimió y se ha sentado. Y por eso termina el versículo 14 de Hebreos, dice, pues, perdón, no son todos, no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, cuando habla de espíritus, no es lo que nosotros, la connotación griega, que es Gasparín, gaseoso, cosas misteriosas, no, se mueven, ministradores. Ministra, el hijo no es siervo, sino heredero y rey. Ministradores, o sea, ¿qué hacen los ángeles? Sirven al Señor, son ministros, son ministradores.
dispuestos por Dios, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer ellos? A través de ellos, Dios dispone, Él juzgará, ¿cierto? ¿Y somos herederos de qué? De la salvación. Por eso Él es el portador de la herencia, el Hijo, el portador legítimo de la herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? La vida eterna, la vida eterna. Mis amados, tenemos que seguir estudiando, escudriñando, revisando, pero con los ojos de la Escritura, no con los ojos ni desde por allá lejos, helenistas, griegos, ni los ni judíos, ni cristianos, ni católicos, sino hombres y mujeres totalmente bíblicos, bíblicos. No sé si hay alguna pregunta, alguna